Una vez más es un gusto de poder compartir con ustedes este tiempo a la luz de la palabra de Dios. Y el profeta que hoy nos va a convocar es el profeta Nahum. Nahum es el profeta cuyo nombre significa consuelo o consolado por Dios. Este profeta va a profetizar precisamente contra Nínive, la capital del reino asirio, un reino extremadamente cruel, un reino cuya capital se jactaba de ser cruel. Y este profeta se va a levantar en la historia para avisarles que el fin venía sobre ellos. ¿Usted recuerda que Dios había levantado a Jonás? Él había profetizado también contra Nínive, la capital del reino asirio. Pero aquel rey con su gente se había arrepentido. 150 años más tarde de Jonás, Dios levanta a este profeta Nahum. ¿Por qué razón? Porque el reino había vuelto a su maldad y a su pecado. Cuando nosotros nos detenemos delante de las Escrituras y leemos el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, sabemos que Salomón había muerto, sabemos que Roboán reinaba, su hijo reinaba sobre el reino de todo Israel, pero allí había un hombre llamado Jeroboam, hijo de Nadab. Él pidió a Roboam que alivianara la carga del pueblo en cuanto a los impuestos. Y Roboam, en vez de seguir el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes. Y en su soberbia hizo que el pueblo de Israel le diera la espalda. Cuando todas las tribus se juntaban y de repente alguien gritaba Israel a sus tiendas, era un grito que se oía cuando se producía una división. Y en este caso fueron 10 tribus que se fueron con Jeroboam, el hijo de Nadab. Y escuche bien, esto es un poquito como para que usted piense por qué Dios va a levantar más tarde profetas. 10 tribus se fueron al norte, hicieron su capital en Samaria. ¿Qué hizo Jeroboam? Cambió el calendario, cambió el sacerdocio y cambió los dioses. Se hizo para sí los becerros de oro de Egipto. Y cambió el calendario para que los judíos no bajaran más, no subieran más a Jerusalén para adorar, sino que adoraran los becerros de oro. Por eso las 10 tribus, en el año 722 antes de Cristo, se fueron a la cautividad a Asiria. ¿Por qué razón? Porque dejaron al Señor, se volvieron idólatras, se olvidaron del huérfano y de la viuda. Entonces Dios les visitó con un enemigo de turno. Y los asirios los llevaron a la esclavitud de Asiria. En ese contexto, pensando en que 10 tribus se fueron al norte, 2 tribus se quedaron en el sur, capital Jerusalén, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín quedaron en el sur. Las 10 tribus restantes se fueron al norte, hicieron su capital en Samaria. Ese reino del norte, esas 10 tribus que se dividieron de las otras 2 restantes, llegó el día en que Dios los visitó con un castigo
y tuvieron que ir a la cautividad en el año 722. Sabemos por la historia que más tarde, en el año 586 antes de Cristo, Babilonia se llevó a Babilonia a las dos tribus del sur y destruyó Jerusalén. Nabuzaradán, el capitán de la guardia de Nabucodonosor, destruyó totalmente a Jerusalén. Pero hoy nos encontramos ante un profeta que va a profetizar contra Nínive. Su trabajo va a ser precisamente decirles que la decisión de Dios está tomada, que los va a destruir. Ahora, fíjese su Biblia, por favor, allí, libro de Nahum, dice la Escritura, capítulo 1, verso 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Escol. Algunos consideran que Escol era un lugar muy cercano a Capernaum, ¿no es cierto? Y él va a decir así: Jehová es Dios celoso, vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se vengará de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Qué está haciendo el profeta Nahum? Está comenzando su libro y está dejando delante de cada uno de nosotros manifestada la grandeza y el poder de Dios. Para que cada uno de nosotros sepa, o cada uno de aquellos que leían su libro, supieran que estaba hablando del Dios vivo y verdadero, del Todopoderoso. Por esa razón, Él va a manifestar aquí los atributos de Dios. Pero también va a decir, ¿quién permanecerá delante de su ira? Precisamente está mostrando el poder omnipotente de Dios. Y luego va a decir, versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¡Qué extraordinario! Porque viene hablando de la grandeza de este Dios temible. Y de repente dice, Jehová es bueno. Va a decir, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y haciendo un alto acá, porque esto es lo interesante, poder ir disfrutando del profeta, del contexto histórico en el que él está escribiendo, al pueblo que le está escribiendo, pero también cuando él viene hablando de este Dios grandioso que le decimos Padre, y nos muestra la magnificencia de su poder, de repente el profeta dice, Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y va a decir, Él conoce a los que en Él confían. Y qué lindo es hacer un alto aquí, ¿no? Mirar la majestuosidad de ese Dios. Pero escuchar al Espíritu Santo de Dios a través de Nahum diciendo,
Dios es bueno. Y hermano, hermana querida, creo que es interesante para nosotros pensar en esta hora en qué bueno que es Dios. Para con usted, para conmigo. Qué bueno que es Dios para con aquellos que reconociendo nuestra fragilidad, nuestra pequeñez delante de Él, llegamos y reconocimos nuestros pecados, le pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos hizo hijos. Estábamos lejos, ¿se acuerda? Él nos hizo cercanos. Estábamos sin Dios en el mundo y Él nos enseñó a decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Éramos hijos de ira y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Dígame si no llena su corazón y el mío esto. Dios es bueno. ¿Sabe? Cuando uno lee el profeta Isaías en su capítulo 6, allí Isaías nos va a enseñar que están los serafines, que significan ángeles ardientes. Están delante de Dios. Y de continuo ellos están diciendo delante de Dios, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y sabe que cuando nosotros decimos que Dios es santo, qué diferente es cuando decimos esa persona es un santo. Porque cuando pensamos en nosotros, la palabra santo significa separado para. Pero cuando hablamos de santo en Dios, significa ausencia de mal. ¿Y qué dicen los serafines? Ausencia de mal, ausencia de mal, ausencia de mal. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y de repente, el Eterno entra en el tiempo de los hombres para tomar al hombre del tiempo y llevarlo a la eternidad. Dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Y sabe que esa palabrita envió significa despedir? Es como que el Padre se para en la puerta del cielo y le dice al Hijo, ve al mundo de los hombres, muere por ellos, resucita al tercer día, dale vida porque están muertos en sus delitos y pecados. Y es lo que hizo por usted y por mí, nuestro amado y bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Dígame si no tiene razón el profeta al decir, Dios es bueno. Pero también tenemos que saber que a lo largo de nuestra vida puede haber momentos en que en nuestro interior, digamos, como dijo el profeta, como dijo el salmista Asaf en su Salmo 73, ¿se acuerdan? Él dijo así, mirando hacia los impíos, los malos, prosperaban, les iba bien, tenían lo que querían, lograban con creces los antojos del corazón. Y él se miraba a sí mismo y dice, he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Es como que dice, en vano he lavado mis manos en inocencia. Es como que está sintiendo la impotencia de ver que el otro prospera y a él como que todo le va mal. Y sabes que el enemigo muchas veces utiliza momentos de aflicción para venir y hacerte sentir esa palabra, Dios no es bueno. Si Dios fuera bueno no te iría como te va. Si Dios fuera bueno no te pasarían las cosas que te están pasando.
Y esa no es la voz del cielo. Esa es la voz del enemigo de tu alma y de la mía, que quiere alejarte de la verdad de Dios para que no podamos disfrutar de su gracia. Pero el profeta acá está diciendo, Jehová es bueno. Y déjeme decirle que el Señor es bueno. Y para siempre es su misericordia. Él viene a tu vida y a la mía. Dice que se acuerda que somos polvo, para que cada uno de nosotros, tomándonos de su mano, podamos servirle. Para que cada uno de nosotros, escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios, decidamos agradarle, levantarnos y seguir caminando para la honra y gloria de su nombre. ¿Sabes? El profeta va a mostrar la grandeza del Todopoderoso. El profeta va a mostrar la bondad del Dios de las Escrituras, pero va a mostrar también cómo Dios tiene al enemigo en el lugar que tiene que estar y lo tiene preparado para el momento en que él, como Dios, tiene que actuar en justicia y en juicio. Por esa razón dice el verso 8, mire, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Y sabe qué? Uno mira a la ciudad de Nínive. Se le va a llamar la ciudad sanguinaria, cruel. Aquellos asirios eran tremendamente crueles. Cuando nosotros escuchamos al profeta Amós, él va a decir que las 10 tribus del norte iban a ir a Asiria en cautiverio, pero dice que los asirios lo iban a llevar con anzuelo de pescador. Y sabes que cuando se llevaban a los pueblos a la cautividad, muchas veces el anzuelo de pescador era colocado en el labio o era colocada en la cintura. Era clavado en la carne una cadena, un anzuelo, una cadena, un anzuelo, y así en fila las personas iban caminando hacia la cautividad. 1500 kilómetros. Tremendo, ¿verdad? Se dice que los habitantes de esta ciudad se especializaban en la tortura de aquellos que tomaban prisioneros. Y es importante saberlo para saber por qué razón Dios va a mandar 2 profetas a Nínive. El primero fue Jonás, 150 años antes. El segundo es Nahum. ¿Sabe? Los ninivitas, cuando tomaban un prisionero, le levantaban la piel de la cintura y se la cosían sobre los hombros. Lo mismo de las espaldas, desde la cintura hacia los hombros. En una palabra, lo despellejaban y luego con la piel cosida sobre los hombros, sin ropa, lo soltaban al desierto para que la arena y el sol hiciera su trabajo. Tenían la costumbre de crucificar a las personas, pero
no crucificaban con clavo, como hacían los romanos. Ellos ataban los brazos del condenado al madero y lo levantaban para que pasara días, para que los cuervos le comieran los ojos. Eso eran los ninivitas. Otra característica, si tú tenías hijos y era pequeño, si a ti te colgaban en una cruz, a tu hijo te lo colgaban en el cuello para que lo vieras morir. Eso eran los ninivitas. Por eso la importancia de entender ese contexto de crueldad para saber el por qué Dios actuaba como actuaba. Y sabes, fíjese que esa es la razón por la cual Jonás se apresuró para huir. No es que estoy buscando un justificativo para Jonás, sino que estoy mostrando quién eran los ninivitas. Y la razón por la cual Jonás se apresuró a huir. Por esa razón vuelvo a repetir. Dios es bueno, dice Nahum. ¿Dónde lo vemos? Lo miramos a Jonás saliendo del vientre del gran pez. Y dice, y vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Dios es bueno, Jonás, te da la segunda oportunidad. Dios es bueno, Elías, te llama debajo del enebro por segunda vez. Dios es bueno, Pedro, el Señor te restaura después que lo negaste. En el patio de Anás y Caifás, cuando te calentabas en la hoguera, que maldijiste y dijiste no lo conozco, junto a las aguas del mar de Tiberíades, Jesús resucitado restaura a Pedro. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Hermano querido, a veces nos olvidamos que Él es bueno, porque nosotros no sabemos dar la segunda oportunidad. Tremendo, ¿verdad? Ahora, esa es la razón por la cual Jonás, sabiendo de toda la maldad de Nínive, entra en la ciudad, pregona el mensaje que yo te diré, le dijo Dios. Y Nínive se arrepintió. Y el juicio que iba a caer en los tiempos de Jonás fue postergado. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepintió. Y Dios tuvo misericordia porque hubo un corazón que se arrepintió. Mis queridos, cuánta necesidad tenemos de ver esto en Dios. Ese Dios maravilloso que a pesar de que Nínive, la ciudad sanguinaria, cruel, cuando el rey en los tiempos de Jonás y el pueblo se arrepintieron, Dios los perdonó. Pero acá estamos 150 años después. Y el juicio va a venir. Nahum comienza su capítulo mostrando quién es Dios, sus atributos magníficos. Pero luego va a decir en su versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Hermano querido, hermanas, quiero detenerme aquí y que tú en tu corazón y cada uno de nosotros en nuestros corazones, a pesar de que vamos a ver al continuar el libro que los juicios se van a desatar sobre Nínive y su destrucción es inminente, pero el profeta hace un alto para que nosotros sepamos que a pesar del juicio que venía, Dios es bueno y es fortaleza en el día de la angustia.
Quizás tu corazón, el nuestro, alguno de nosotros, esté en días de angustia, días de dolor. ¿Sabes qué dice Nahum? Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Quizás al escuchar y estar observando este video, tú escuchas que el profeta dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y quizás te han faltado fuerzas, ¿verdad? Cuando tú en la tierra multiplicas por 0, el resultado siempre será 0. Pero cuando el cielo multiplica por 0, nunca da 0. Porque Él multiplica las fuerzas al que está en 0, al que no tiene ninguna. Y sabes, Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El salmista David decía, Señor, bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Qué quería decir? Voy a llorar, Señor, debajo de tus alas, porque tú eres bueno y fortaleza en el día de la angustia. Mis queridos, aquí nos vamos a detener. Nahum, consuelo, consolado por Dios. Que el consuelo del cielo descienda sobre nuestras vidas. Y aquel que conoce tus lágrimas y las mías, las guarde en su redoma, para su honra y para su gloria. Mis queridos, a Dios sea la gloria, y a tu vida y a la mía, sus bendiciones. Dios les bendiga.